Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Sí, esto es amándonos por la palabra de Dios. Soy su servidor en Cristo, Eric Martínez. Hoy nuevamente haciendo un recorrido por la palabra de Dios, reflexionándola, predicándola, conociendo cada día más a Cristo y con Él a nuestro Dios Padre, creador de todo el universo, y a su Santo Espíritu que nos hace vivir y nos hace recordar al Señor y nos hace movernos en el reino de Dios. Hoy va a ser un día extraordinario porque vamos a pasearnos por el Evangelio de Lucas. Recuerden que en este momento ando en una tónica de dar a conocer a Jesucristo, al fundamento. Si no tenemos un buen fundamento, que es el conocimiento de Cristo, a partir de allí se define todo lo que tú vas a construir. Un buen fundamento, una buena edificación. Un mal fundamento, las cosas, el edificio puede resultar choreto. Y un día te dispondrás a ver lo que has hecho en tu vida y dirás, ay, esta obra no me salió muy recta, que digamos. Así que es mejor establecer bien un buen fundamento antes de querer fluir y navegar por las profundidades del espíritu. Porque el éxito en el fluir del espíritu en nuestra vida espiritual depende muchísimo de la fortaleza de nuestro fundamento, que es la roca inamovible Jesucristo. Por supuesto, vamos a hablar de muchos otros temas, pero antes de continuar, continuemos alabando al Señor, ¿sí? Vamos a este cántico espiritual que habla sobre la paz de Dios, la paz de Cristo, la que da el príncipe de paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. Nunca los he dejado huérfanos, siempre he estado con vosotros. Vamos tomados de la mano, dice el Señor, trae a tus hermanos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo la da. Yo les doy vida eterna, no morirán jamás. Nadie los arrebata de mi mano. Oye a Cristo, síguele mi hermano. La paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo la da. Y usted a veces se preguntará, ¿y esta gente, chicos, que le gusta estar saliendo en video tanto para hablar de la palabra de Dios, para hablar de Jesucristo? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué le parece si leemos la escritura para que nos entiendan un poco? Voy a la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, en el capítulo 2. A ver si recuerdo dónde dice esto. No, estoy en la segunda carta de Pedro, les dije la primera. A ver, mira lo que dice la escritura. En el verso 9 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro, repito, mas vosotros sois, yo no sé ustedes, pero a partir de entonces van a hablar de mí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios en Cristo Jesús me llamó, además de vestirme con todas estas cualidades y virtudes de identidad, nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Todo eso hizo Dios de mí para anunciar las virtudes de aquel que me llamó, de las tinieblas a la luz admirable, para hablar de Cristo, para hablar del Padre, para hablar y recordarme a mí mismo y además dar este testimonio de Él, de que yo un día estaba en las tinieblas, de que yo un día estaba en la oscuridad, estaba perdido, pero no lo sabía. Y ahora que lo sé y ahora que he visto la verdad, me doy cuenta con mayor fuerza, con mayor claridad, que realmente yo estaba perdido en las tinieblas y que Él, por amor, me sacó de las tinieblas y me trasladó a su luz admirable, donde está la vida, donde está el poder, donde está la verdad, donde está el reposo para los que estábamos trabajados y cargados, donde está la vida eterna y donde hay un montón de frutos y de cosas extraordinarias prometidas para mí que he estado viendo, y por agradecimiento y por atender al llamado de ese que me llamó, de que me sacó de las tinieblas para mostrarme una vida nueva y eterna, yo ahora anuncio a petición de Él. Es un mandato. Además, no lo podemos evitar. Quiero que lo sepan. Él no los manda, pero cuando entendemos quién es Él y el provecho de todas estas cosas, es inevitable no hacerlo. Anunciar las virtudes de Jesucristo, de quién es Él, de dónde vino, lo que vino a hacer aquí entre nosotros, lo que quiere de ti, a dónde quiere llevarte, lo que quiere producir en ti, en tu familia, en tu ciudad, en tu nación. Ay, si tú tan solo pudieras ver un poquito de lo que el Señor me ha estado mostrando. Pero le quería decir que yo hago esto porque Él me llamó para eso, para anunciar las virtudes de ese que me llamó, que me sacó de allá, de mi ignorancia, de un camino de muerte, y me trasladó a su reino iluminado, y me dio luz, me dio vida, y estoy gozándome en esta vida. Bueno, por eso lo hacemos. Esas son una de las pequeñas razones. Había convenido con el Espíritu Santo en proclamar para ustedes una parábola, y si nos da tiempo, dos. La parábola de la gran cena. A ver, se mueve un poco la cámara, me perdonan, para la próxima vez voy a tratar de corregir esto. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, antes de esta parábola subtitulada así, aparece otra, la de convidados a la boda, hablando Jesucristo con su propia boca e instruyendo a las personas que no traten de enaltecerse a sí mismas, especialmente cuando sean invitados a un lugar. No busquen los primeros puestos, no busquen ser reconocidos porque ustedes se atraviesan allí, véame, pónganme aquí en las primeras filas. No, dice no, pónganse atrás y dejen que el que los convidó los llame. ¿Qué es esto aquí? Ponte para acá adelante y reciban honor. Y también le dan instrucciones, no sea que te pongas adelante y venga el dueño de la fiesta o el que te invitó y te diga, no, mira, vale, este puesto está destinado para un invitado distinguido según el protocolo. Así le llaman hoy día, protocolo. Pero realmente son personas que para ellos en su corazón son más importantes para esa oportunidad. Y no sea que te manden entonces en el argot o en el lenguaje beisbolístico para los liches, allá para las entradas más baratas, para lo último. Siéntate por ahí y resultes humillado, porque el que quiera exaltarse a sí mismo será humillado. Y además hace también una recomendación a los que hacen
cenas, a los que hacen banquetes. Miren, está bien que a veces se reúnan pues con sus amigos y compartan, pero lo que desea Cristo es que nosotros principalmente atendamos, les llevemos bendiciones, bienaventuranza, alegría, gozo a quien está siendo, digamos, maltratado, a quien de continuo está sufriendo, a quien está en necesidad. Así que cuando hagan banquete es cuando nos sobran las cosas, que queremos compartir lo que tenemos por algún motivo. No se olviden de invitar principalmente, dice Dios. Eso es lo que yo quiero. Ustedes deciden, esa fiesta es de ustedes y los reales son de ustedes. Pero a mí me gustaría, te dice Cristo, que invitaran a los necesitados, a los aborrecidos, a los que los demás desprecian, a los que necesitan, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, a los pecadores, a las viudas, a los huérfanos. Compartan de lo que ustedes tienen con ellos. Ellos necesitan. Y dice, y serán recompensados por mí, por mi Padre. Cuando llegue el tiempo del juicio, cuando llegue el tiempo de dar los galardones. Porque a veces acostumbramos solamente a invitar siempre a los mismos hermanos, a los mismos amigos, y ellos a su vez se les ocurre algo, también nos llaman, y es como un círculo vicioso donde no salimos y el amor de nosotros nos expande. Nosotros seguimos fortaleciendo la injusticia de comiendo los que ya estamos gordos, y los que están flacos los olvidamos, los que necesitan no los tomamos en cuenta. No, Dios dice, acuérdense de ellos, mis pequeños también. Hay mucha gente que los necesita. Y luego viene esta parábola que vamos a compartir el día de hoy, aunque esta también la expliqué así por encimita. Recordarnos, Dios, dónde deben poner ustedes el corazón cada vez que tengan cosas que compartir. Y también enseñándonos a mantenernos humildes, sencillos, para que sea Dios que nos exalte y nosotros mismos no busquemos nuestra propia gloria, ni tampoco que otros hombres nos den gloria. Si nos las quieren dar, las recibimos, pero no porque tú te atravesaste y buscaste la fama, el reconocimiento. No. Eso te lo da Dios. Y también eventualmente vendrá de los hombres si caminas en la verdad, en la integridad de la palabra de Dios, agradando primeramente a Dios, y Dios se encargará de mover el corazón de los demás. Entonces, esta parábola de la gran cena voy a leerla y luego la vamos a ir desmenuzando, reflexionando, ¿les parece? ¿Sí? Qué bueno. Oyendo, entonces comienzo desde el verso 15, capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, oyendo esa parábola de los convidados de bodas, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esa sí va a ser feliz. Como diciéndole a Cristo, sí, bueno, está bien compartir el alimento con los pobres y no buscar los primeros asientos. Pero más feliz que eso el que coma pan, como diciendo, eso es importante, pero no tanto. Como queriendo lucirse delante del Maestro Jesús. Wow, escuchen estas frases célebres. ¿Saben que hay muchos hermanos en Cristo que lejos de predicar la palabra, lo que se ocupan es en inventarse frasecitas de hombre, como nuevos proverbios, y decir tal cosa, tal cosa, tal cosa, como que si eso trae salvación, como que si eso es anunciar a Cristo, como que si eso es citar la palabra. Boberías, gente que quiere llamar la atención con frases célebres, pero que no edifican a nadie ni su propia vida. Así como tratando de mostrar sabiduría delante de Cristo, diciendo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme
y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como me mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ay, Dios mío, qué tesoros tan grandes están escondidos aquí. Este padre de familia o este hombre que hizo una gran cena, en realidad es Dios. Y convidó a muchos. Muchos somos todos los seres humanos. Pero a los primeros que convidó, cuando entendemos la integridad de las escrituras, es al pueblo de Israel. Tú entenderás que la comida central, y por eso se llama esta parábola la gran cena, ¿y de qué está compuesta esta cena? Te preguntarás, ¿cuál era el banquete para lo cual fueron convidadas las personas a disfrutar en esa gran cena? Bueno, no, nada más y nada menos que el cordero inmolado llamado Jesús, que fue inmolado en la cruz del Calvario. Él es la gran cena. A los israelitas primeramente, al pueblo de Israel, Dios los invitó porque el tiempo de la crucifixión ocurrió en Israel en el tiempo en que Jesús estaba entre los israelitas. Y obviamente a los primeros convidados son ellos. Pero dice la escritura que muchos de ellos, israelitas, utilizando distintas excusas, se negaron. Esto debe entenderse también bajo la óptica que está en Juan capítulo 1, verso 12. A los suyos, el pueblo de Israel, bueno, en realidad todo de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, pero en el tiempo de su venida en carne y sangre como hijo de hombre, se entiende esto: a lo suyo vino toda la tierra y especialmente el pueblo de Israel, que Dios estaba levantando para que naciera un día en ese pueblo el Mesías prometido. A los suyos vino, pero los suyos, los israelitas, la mayoría no le recibieron. Esto es lo que dice aquí. Él invitó: vengan a recibir a mi Hijo Jesucristo, vengan a comer de esta cena. El mismo Jesucristo hablaba de esto utilizando otra forma pedagógica de dar a entender este mensaje, cuando él dice: comed de mi carne y bebed de mi sangre. Vamos a leer esto. Esto está en Juan capítulo 6, creo que desde el verso 50 y pico, 52, 56, ya vamos a corroborarlo. Juan capítulo 6, vamos a ver. Jesús en el 53 les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, a Jesús, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. También Jesucristo se presenta como esa gran cena, como un pan, su carne, su sangre, y él se hace llamar también pan. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, es decir, de Cristo, de su carne y su sangre, vivirá eternamente.
Entonces esta cena se refiere a la invitación de Dios a toda la humanidad, comenzando con el pueblo de Israel, de que recibieran comer la carne y beber la sangre de Cristo es reconocer que Jesucristo fue enviado por Dios, de que es el Padre el que se los está ofreciendo como el medio de salvación y de reconciliación con Él. Vengan, los estoy invitando a ustedes primero. Como dice en el libro de los Hechos, esta invitación formalmente y por el Espíritu Santo se hace por el Evangelio de Jesucristo, comenzando desde Jerusalén, luego se expande a toda Judea, porque Jerusalén está dentro de Judea, de la provincia de Judea, Jerusalén, toda Judea, luego Samaria, comunidades alrededor, y luego de Samaria dice hasta lo último de la tierra. A esto se refiere. Ve a estos, pero los israelitas no quisieron. Vaya a todas las provincias de Judea, muchos de ellos no quisieron. Vaya a Samaria, muchos de ellos no quisieron. Vaya entonces hasta lo último de la tierra y tráigame a todos, incluyendo los gentiles, todos los que no sean israelitas. Y así salió el evangelio, comenzó en Jerusalén, pero Dios en su plan divino tenía el que se invitase a todos los pobladores de la tierra, muchos son los llamados, aunque lamentablemente pocos son los escogidos, los que entienden que tienen que comer de la sangre, de la carne y beber de la sangre de Cristo, reconocerle, recibirle, creer en Él, vivir por Él y por sus palabras para tener vida eterna. Él es el que da vida, el que come a Cristo, no solamente lo recibió en la cruz y lo designó como su Señor, empieza a creer en todo lo que sigue hablando, porque es que las palabras de Jesús, aunque fueron proferidas en un tiempo específico, son palabras eternas que siguen teniendo vigencia y resuenan en cada generación para darnos vida. Como dice el libro de los Hebreos, Él murió una vez, pero para siempre es el efecto de su muerte. Es decir, esta muerte sigue actuando, su sangre derramada sigue actuando para el perdón de los pecados y para traer comunión entre los hermanos. Continúo con la lectura. Entonces, este hombre es Dios, la gran cena, el motivo de la cena es Cristo y la invitación de los hombres a que vengan a contraer, a comer de esta cena. Allá habla del pan que hay que comer también es Cristo. En otras parábolas se habla de una invitación de comer a Cristo, pero en otros términos dice, vengan a las bodas. Un padre que presentó a su hijo e invitó a muchos a este matrimonio en el capítulo 22 de Mateo. Y en realidad los convidados, no solamente como aquí a comer, no eran convidados a ver desde afuera los toros y ver cómo se casaba ese hijo. No, te estoy convidando a una fiesta y tú vas a ser la esposa de ese. Tienes que aceptar al hijo que se casa. Las bodas del cordero. Un cordero contrayendo nupcias con muchos hombres. Un matrimonio. Acéptenlo, recíbanlo, háganse uno con él. Sean parte de la iglesia, sean uno. Permanezcan en él y en él ustedes. Lleven mucho fruto, que sus palabras no se le olviden. Sujétense a él, él los amará, él los cuidará. Es un matrimonio. Entonces, ven cómo Cristo se presenta como un novio para que tú te cases con él. Eso es un pacto, el matrimonio es un pacto. Y de hecho, su muerte es el nuevo pacto. Yo no sé si tú reconoces que al tú recibir a Cristo estás entrando y haciendo un pacto, el nuevo pacto ofrecido por Dios. Y un pacto es un matrimonio, no es un noviazgo. Un noviazgo no es un pacto. Pacto es el matrimonio donde se unen, se funden, son uno y caminan eternamente para siempre. Yo no conozco un novio o una novia que duren para siempre. No, es el matrimonio unido. Es lo que dice aquí. Entonces, cuando empiezan a invitar desde Israel, luego salen a otras ciudades. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla.
La verdad es que cuando una persona recibe una invitación a venir a Cristo, y venimos ya con la parte práctica, esa persona no está dando una excusa de ese momento, sino que esta persona desde hace tiempo ha determinado en su corazón un plan que él mismo se trazó. Él mismo se autonombró Dios y este va a ser el camino que yo voy a vivir. Y cuando vienen y le presentan a Cristo y ese Cristo y los mandamientos de Cristo y la vida que Cristo ofrece, de alguna forma chocan con los planes del hombre, el hombre tiene que hacer una escogencia. Ay, ¿sigo con lo que yo venía haciendo o recibo a Cristo y comienzo una vida nueva, totalmente diferente a lo que yo me había imaginado? Cuando alguien niega y se excusa como estos, es porque viene con un camino predispuesto en su propia vida que él determinó o que otro le determinó para él y se lo creyó. Y entonces presenta excusa, no, es que yo ando en otra cosa. Y así pasó con el segundo, el que dice que había comprado 5 yuntas de bueyes, es que yo si vengo a Cristo tengo que dejar este negocio tan bueno que estoy haciendo, ¿ve? Y este negocio tiene algunas cositas oscuras, estoy trabajando aquí con alguien que conozco, del gobierno, o evadiendo impuestos, o haciendo alguna triquiñuela, y si vengo a Cristo tengo que dejar este negocio. Entonces, no, dile que me excuse el Señor. Y por cierto, vean que todos al excusarse dicen, te ruego que me excuses. Es decir, hazle saber a tu Señor que te mandó invitar. Y esos que invitan, ¿quiénes son? Somos nosotros, los que creemos. Yo estoy ahora, por la predicación de esta palabra, invitándolos a ustedes a que participen de esta gran cena. Esta gran cena no ha terminado. Eso es un banquete continuo y eterno. Y si a mí alguien me viene así como ellos, con esta excusa, con estos buenos modales, te ruego que me excuses. Pues quiero que sepan, con amor se los digo, que el Hades, el infierno o el Seol, el lugar de perdición, está lleno de personas muy bien educadas, pero que nunca quisieron tener nada con Jesús. Muy bien educadas, de apariencia, de verbo, se conocían todos los manuales y los protocolos de hombres en cuanto a buena educación y buenos modales, pero su corazón estaba atestado de maldad, de codicia y de falsedades que se oponen a Dios, de ellos autoerigiéndose como dioses, que fue el pecado que hizo caer a Eva. Le ofrecieron, la verdad es que tú vas a ser como Dios. Ah, no, yo Dios, eso es lo que yo quiero. Tener el control de mi propia vida y si puedo, controlar la vida de otros. Nosotros también sabemos que conforme al capítulo 3 del Evangelio de Juan, que toda persona, aunque presente excusas como esta, una que me casé, otra que estoy trabajando, otra que compré una hacienda, otra que invertí en ganado, en una empresa, etc. Esa es una excusa aparente, que puede ser cierta, pero en lo profundo del corazón, lo que realmente se oculta es que la persona está haciendo algo pecaminoso, algo oculto que él ama mucho, ama más que a Dios y por eso no quiere acercarse a la luz de Cristo, porque si se acerca a la luz de Cristo, eso oculto que a él le encanta, que él practica o que él tiene pensado hacer, va a salir a la luz, va a ser descubierto y va a tener que dejar de hacerlo. Y él no quiere dejar de hacerlo, por eso. Entonces se esconde tras excusas y también tras tan buenos modales. Te ruego que me excuse. Me encantaría, mi hermano. Quiero que sepas que en cualquier momento, chico, me arrepiento. Yo sé que me tengo que arrepentir, pero todavía no. Yo quiero autolimpiarme primero. Tú no te quieres autolimpiar. Tú crees que te puedes limpiar y eso es una trampa del enemigo. Pero continuemos, para continuar aquí y no salir de la intención del Espíritu Santo cuando nos escribe y nos narra Jesucristo esta parábola de la cena. Entonces, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo,
ve pronto a las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. De hecho, Jesús había dicho esto. En realidad, yo vine a buscar a esta clase de personas, a los pecadores, a los enfermos, a los que han sido relegados por esos como tú, que estás comprando hacienda, que estás comprando bueyes, que estás viviendo tu vida a plenitud casándose, pero en todo esto, en tu corazón, tú no te acuerdas de ellos, de los más pequeños. Pues en una sociedad que los desprecia, que los oprime, en donde ellos sufren, Cristo es esperanza de vida. Y por eso llama, como me llamó a mí, pecador, de las tinieblas donde estaba. Y no quiero mencionarles qué cosa hacía, porque aunque puedo hacerlo en algún momento, pero no es el tema hoy, porque el Señor también me dice, no acordaos de las cosas pasadas. Pero yo confieso que era un terrible pecador. Y sigo pecando, pero no voluntariamente. A veces peco por error. Bueno, entonces, como Dios se enoja y dice, vamos a buscar a los demás y vayan por todas partes. Y es cuando el Evangelio, como se lo dije al inicio, sale por las ciudades de Israel y luego sale a los confines de la tierra, a todas las naciones del mundo. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Es decir, ya él estaba advirtiendo que vendría un juicio para esas personas de Israel, pero hoy se los digo por la palabra. Deban entender esto también, que todo el que utiliza cualquier excusa, inclusive buenos modales frente a la invitación que hace Dios para que recibas a su Hijo Jesucristo, Dios tu creador, que sacrificó a su propio Hijo y lo mandó a la tierra para que tú lo desprecies. Tu creación, yo creación, despreciar a mi creador y la tabla de salvación que Él me envía para rescatarme del pecado y de la muerte por causa de que Satanás hizo caer al hombre allá en el huerto del Edén y desde entonces todos los hombres pecan y todos los hombres fuimos corrompidos. Dios vino a restituirnos a la dignidad para la cual fuimos creados. Tú no quieres ser restituido a la dignidad que Dios puso en ti antes de traerte a este mundo. Yo creo que te conviene. Y es una invitación, es tu decisión. Mírate lo que te ama Dios. Sabe lo que te conviene, sabe que tienes que vivir, pero aún así te deja decidir, no lo hace a la fuerza. Porque tú tienes que darte cuenta por ti mismo si realmente vivir sin Dios vale la pena o vivir con Dios es lo que realmente da vida, es lo que realmente satisface todas las necesidades que nosotros tenemos. Lo voy a dejar hasta aquí. Cristo te ama, Cristo te invita a que comas de su carne y de su sangre. No es que seas un caníbal o seas un tipo de Drácula. No, comer de la carne y beber de su sangre es reconocerlo, es recibirlo en tu vida como tu Señor, como tu Salvador, como tu amigo, como tu hermano, como el Hijo de Dios, que te quiere hacer hijo de Dios, y comiencen a caminar juntos, permaneciendo en Él y en sus palabras, una nueva historia de la cual jamás te arrepentirás. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre. Quiero hacer un pequeño anuncio. Es la intención de mi corazón, me ha estado guiando el Espíritu a esto, estoy cuadrando y próximamente, puede ser esta semana o la próxima, voy a abrir otro espacio semanal. Recuerden que amándonos son los miércoles y voy a elegir otro día de la semana para llevar una nueva sección. Amándonos por la palabra de Dios, sección familias. Yo he estado siendo entrenado en el tema de las familias desde hace algunos años. Soy rico en la palabra de Dios
para estos temas, tengo experiencia en estos temas, así que, y como estoy viendo que la familia está siendo quebrantada por muchas estrategias del enemigo, del mundo y por falsas convicciones propias que hay dentro de las familias, pues es tiempo de venir al rescate. Yo también poner mi granito de arena para entrenar a las familias que sean familias espirituales, poderosas, se restituyan, crezcan, se multipliquen y se defiendan de las acechanzas del mal y ya puedan vivir en la abundancia de la vida que Dios desea para ustedes. Vamos a detener este derramamiento, vamos a llamarlo así, de sangre. La familia se está desaguando, la familia se está perdiendo, se está destruyendo, se está dividiendo. Y los vamos a detener, yo los voy a ayudar con la sabiduría, el amor y el Espíritu de Dios. Hay que ustedes mismos sepan enfrentar, entrenándose. Y los vamos a ayudar, el Señor y este servidor, a través de Amándonos por la Palabra de Dios, sección Familias. Y no voy a esconder nada. Voy a hablar, como ustedes me conocen, de frente en muchos temas que dentro de las congregaciones son como tabú, se cuidan mucho el lenguaje y a veces necesitamos ser diametralmente muy directos para vivir en la claridad y en el entendimiento de las cosas espirituales. Ahora sí, me despido. Un beso a todas mis hermanas, un ósculo santo y un abrazo fraternal a mis hermanas. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre.